Buenos días compañeros, la CIPA Art and Life les va a exponer acerca de las características de las instituciones educativas privadas. Les hablará Tatiana Perilla, Juan Camilo Díaz y María Luisa Tirada para la materia Caracterización de la institución escolar. Vamos a hablarles de las normas que rigen a las instituciones, basándonos en las lecturas propuestas para explicarles qué hace una institución educativa privada o una institución educativa privada. En Colombia, según el artículo 9 de la Ley 715 del 2001, por la cual se dictan las disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación y salud, entre otros, citando dicho artículo, se denomina institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovidos por las autoridades públicas y por particulares cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y 9 grados de educación básica como mínimo y la media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominan centros educativos y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes. Deberán contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de la infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados. Las instituciones educativas combinarán los recursos para brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento continuo del servicio, educación y los recursos del aprendizaje, en el marco de su programa educativo institucional. Estas instituciones educativas pueden ser de carácter oficial o privado. En este caso estamos hablando de las instituciones privadas. Este carácter se definirá según la procedencia de los recursos de funcionamiento y de la administración de estos, entre otras características propias de la prestación del servicio público de educación de cada una. Ahora, como mi compañera les acabo de hablar, les voy a decir cuáles son las características de las instituciones privadas. Pues se caracterizan principalmente porque son dirigidas y administradas por iniciativas privadas, es decir, que los fondos de operación y funcionamiento no provienen del fondo públicos de la nación. Una institución educativa privada es una empresa cuya financiación proviene 100% del cobro por sus servicios, en este caso del servicio prestado a los estudiantes. Los establecimientos educativos privados son financiados por las familias de los estudiantes, salvo algunas excepciones que son financiadas por el Estado, solo cuando los establecimientos oficiales no son suficientes para cubrir la carga estudiantil mediante la modalidad de becas o convenios de colaboración institucional. Sin embargo, en ambos casos es mediante los cobros de matrícula, pensión, entre otros, los cuales permiten el funcionamiento y operación de dicha institución. Estas instituciones son de carácter privado, pero al igual que las instituciones educativas oficiales, están reglamentadas, reguladas y evaluadas por el Ministerio de Educación Nacional y por las Secretarías de Educación a nivel departamental, distrital y municipal. Son estas entidades quienes se encargan, entre otras cosas, de establecer las normas y las políticas públicas que orientan la educación de dichas instituciones. Estas instituciones pueden elegir el tipo de enseñanza, los valores y principios que rigen la educación impartida y el currículum, siempre y cuando cumplan con los estándares de calidad, las normas y las políticas educativas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Tampoco son de carácter universal, es decir, que se dirigen a colectivos específicos, toda vez que estos pueden establecer características del servicio que prestan y es el usuario quien decide acceder a este. Mientras que las instituciones educativas públicas están abiertas a toda la ciudadanía que desee acceder al derecho de la educación, sin distinción económica, de raza, cultura o creencia. Las instituciones educativas privadas sí pueden, sin violar el derecho a la no discriminación, segmentar el público al que están dirigidas. Las instituciones educativas privadas ofrecen sus servicios por grados de escolaridad, estructurados en los 4 niveles de educación en Colombia, es decir, educación preescolar, básica, primaria y secundaria y media y superior. Según los informes de caracterización de dichas instituciones, el 52% de estos establecimientos ofrece preescolar, básica, primaria o ambas y el 27% ofrece todos los niveles educativos.
También se sabe que estos establecimientos atienden más de 1.7 millones de estudiantes financiados por las familias y cerca de 1 millón de estudiantes financiados por el Estado. Toda institución educativa privada debe conocer y cumplir las leyes, normas y decretos establecidos para su funcionamiento, las competencias y alcances que tienen como institución y para la correcta administración de los recursos deben tener claro hasta dónde pueden llegar. Según la Ley 115 de 1994, Ley General de la Educación, en sus artículos 67 y 68, se establece que la educación es un derecho y un servicio público y puede ser ofrecido por el sector oficial y particular. Y según la Ley 1098 del 2006, Ley de Infancia y Adolescencia, se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos, entre otros, el derecho a la educación. Que la educación sea un derecho y también un servicio público y que sea derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes, entre otras cosas. Establece que todos deben acceder a esta desde la etapa inicial y como mínimo hasta la educación media, que es deber de los adultos y del Estado garantizar el cumplimiento de este derecho. También establece que la educación debe ser de calidad, incluyente y respetuosa de las individualidades, que no solo debe garantizar el acceso al saber específicos, sino también al saber ser y al saber hacer de cada individuo. Las instituciones educativas privadas no son ajenas a estas leyes. Sin embargo, y teniendo en cuenta uno de los puntos mencionados anteriormente, ¿qué es que? Estas instituciones no son gratuitas, les compete cumplir otras disposiciones y órdenes adicionales, entre ellas encontramos. Primero, la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. En su artículo 202, costos y tarifas en establecimientos educativos privados, que establece que para poder establecer un cobro por la matrícula, pensión u otros cobros operativos, cada institución o plantel privado puede llevar los registros contables de los costos de su operación necesarios para determinar los cobros correspondientes, teniendo en cuenta los siguientes criterios. A. Los cobros deben representar financieramente un cobro igual a los gastos de operación, reposición, mantenimiento y desarrollos futuros. Si es una entidad con ánimo de lucro, se debe tener en cuenta una razonable remuneración a la actividad empresarial. Por ningún motivo las tarifas podrán trasladar a los usuarios dos costos o una gestión diferente. B. Las tarifas podrán tener en cuenta principios de solidaridad social o redistribución económica para brindar mejores oportunidades de acceso y permanencia en el servicio a los usuarios de menores ingresos. C. Las tarifas establecidas para matrículas, pensiones y cobros periódicos deberán ser explícitas, simples y con denominación precisa, fáciles de comparar con la competencia. D. Las tarifas deben garantizar la calidad y continuidad del servicio a sus usuarios. Esta ley también establece que es competencia del Ministerio de Educación Nacional reglamentar y autorizar los ajustes y reajustes de las tarifas de pensiones, matrículas y cobros periódicos que harán las instituciones año a año dentro de los siguientes términos. El primero de ellos es la libertad regulada. Dentro de este término de libertad regulada están los colegios con altos puntajes en su autoevaluación institucional o los que están certificados en calidad. Estos colegios solo requieren para establecer sus tarifas comunicarlas a la autoridad competente acompañándolas del estudio de costos correspondientes a la vigencia en que se aplicarán. El siguiente término es la libertad vigilada y en él están los colegios que obtienen puntajes en su calificación intermedios. El régimen de libertad vigilada se subdivide en 13 categorías, para cada una de las cuales hay definida una tarifa máxima que el colegio no puede superar al realizar sus cobros. Estos colegios establecerán las tarifas teniendo en cuenta la clasificación obtenida y entrará en vigencia al ser observadas con la autoridad competente. La tercera clasificación es el régimen controlado y en él se encuentran los colegios con más bajos puntajes en su autoevaluación, los que obtienen 0 puntos en alguno de los indicadores prioritarios que clasifican al colegio en régimen controlado o los que son sancionados por la Secretaría de Educación. En estos colegios, quien fija la tarifa es la autoridad competente. En todos los casos, el Ministerio de Educación, en coordinación con las entidades territoriales, harán revisiones periódicas para poder evaluar la operación de dichos establecimientos
y realizar las respectivas modificaciones parciales o totales a las que sea necesario, garantizando de esta manera la prestación del servicio de calidad, estableciendo así los cobros equitativos y equilibrados que deberán pagar las familias que hacen parte de dicha institución. Otras de las normativas que tienen las instituciones educativas privadas para regirse es la Resolución 18904 del 28 de septiembre del 2016, por la cual se ajusta el Manual de Evaluación y Clasificación de los Establecimientos Educativos Privados y se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula y pensiones de los servicios educativos prestados por dichos establecimientos para los años escolares que inician posterior a enero del 2017. Para nuestra presentación se nos entregó esta resolución, pero pues cabe resaltar que tiene una actualización ya que el ajuste al Manual de Evaluación y Clasificación de los Establecimientos debe actualizarse y modificarse cada 2 años y es por esto que esta resolución tiene en cuenta el artículo 5 de la Ley 715 del 2001 que establece que es competencia del la Nación expedir la regulación sobre costos, tarifas de matrículas, pensiones, derechos académicos y otros cobros de los establecimientos educativos. También el resuelve de esta resolución se fundamenta jurídicamente en el ya mencionado artículo 202 de la Ley 115 del 2001 y sus alcances, y en los respectivos decretos de la Ley 1075 del 2015 sobre la clasificación del régimen al que pertenece cada institución educativa privada según los criterios de calidad y acreditación. También sobre los criterios que rigen al MEN para definir las tarifas y cómo éste deberán revisar y ajustar cada 2 años al Manual de Evaluación y Clasificación. La resolución 18904 del 28 de septiembre de 2016 es el ejemplo de cómo el Ministerio de Educación fija y establece los cobros y tarifas que se podrán realizar en las instituciones educativas privadas. En este se dan los parámetros de clasificación, las puntuaciones de calificación, los valores que deberá obtener cada institución, los costos y tarifas autorizados según el puntaje obtenido y las respectivas disposiciones a las que se regirán los colegios durante el periodo académico posterior a la clasificación institucional. También se mencionan bajo qué términos de libertad serán clasificados y los porcentajes autorizados para el aumento anual de las tarifas. En esta resolución en particular se estableció incorporar las calificaciones IFEX y del ICSE como criterio para definir el porcentaje de aumento a los valores de matrículas de cada institución. Para finalizar, otro de los temas que compete a la educación privada en Colombia es la crisis que se ha vivido por la pandemia de COVID-19. En el 2020, los colegios privados tuvieron que afrontar una crisis económica debido a la deserción escolar de sus estudiantes. Como se mencionó anteriormente, estos establecimientos son financiados 100% por los costos de matrícula y pensión asumidos por las familias de sus estudiantes. Cada establecimiento genera un estudio por costos de funcionamiento anual y teniendo en cuenta este se establecen las tarifas de cobro. Estos cobros tienen en cuenta el 100% de la capacidad de cobertura estudiantil, es decir, que depende del 100% de sus estudiantes y el pago de sus derechos académicos. Cuando se presenta una deserción escolar masiva en medio de un año educativo iniciado, los colegios privados se enfrentaron con el reto de tener que asumir los costos de funcionamiento y operación sin el total de ingresos que se había estimado. Pero no solo los colegios privados se enfrentaron a esta crisis, también los establecimientos de educación pública, ya que no solo fue la deserción, sino la migración. Los establecimientos públicos no tienen la infraestructura ni la capacidad pedagógica para garantizar la educación de calidad para tantos estudiantes. Otro de los retos que tuvieron que asumir los colegios son las instituciones educativas privadas fue la educación virtual, la cual no está regulada en Colombia aún. Los establecimientos no cuentan con las herramientas estratégicas, tecnológicas ni legales para hacer frente a dicha circunstancia. Sin embargo, los establecimientos han sabido salir adelante frente a estos acontecimientos. Una de las conclusiones que nos deja esta crisis es la reforma que se debe hacer a las leyes que regulan a las instituciones, tanto económicas como de calificación y evaluación de los procesos educativos. Se hizo evidente las brechas existentes entre las instituciones oficiales y no oficiales en cuanto a la calidad educativa.
los procesos de formación y las estrategias y protocolos que se asumen en circunstancias poco probables como una pandemia. Durante la pandemia, las instituciones privadas, el gobierno y las instituciones oficiales han tenido que asumir retos muy fuertes e importantes respecto a la educación de los niños y niñas de Colombia. Es allí donde los procesos de caracterización institucional cobran relevancia, ya que son los que nos permiten entender y reconocer cómo están las instituciones, ayudando y procurando el establecimiento de protocolos, de leyes, procesos que ayudan a la mejora continua de la educación institucional de Colombia.